Listo. Entonces, no ha llegado sino Carlos Andrés y Michael Gerardo. Una feliz tarde para ustedes. Yo sé que este es un tema un poco engorroso y la hora también. Pero pues la idea es poder nosotros tener claridad de esta última etapa de la parte del 75% de este curso, que es un curso que ha tenido unas modificaciones grandes a partir de el nuevo sistema o el nuevo entorno de trabajo de estos cursos. Voy a compartir la presentación. Listo. ¿Ahí la están viendo ustedes? ¿Sí la están viendo? ¿Ninguno la está viendo? Sí, ingeniero, ahí la estamos viendo ya. Bueno, ok. Entonces, pues tenemos una agenda un poco corta, pero la idea es por trabajar en estos dos elementos en el punto 3 y 4. Primero, pues una información general del curso. Yo quiero como recibir una realimentación de parte de ustedes de este tipo de cursos. Sí, señor, sí se ve la presentación. Bueno, ¿cómo se han sentido con este curso, con este formato de cursos? Que poco a poco, pues la universidad va a ir introduciendo en la medida que se va haciendo nueva oferta de cursos. Obviamente, este es un curso del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones que ya está en cierre. O sea, este es el programa que arranca en el 2012-2013 y ya este año se pensaría que serían las últimas ofertas de cursos de ese registro calificado del programa, porque ya hay un nuevo registro del programa, ¿no? Entonces, eso es lo que estos formatos pues tienen esa predisposición para las nuevas ofertas o para las nuevas mallas curriculares, como dicen ustedes. Entonces, lo que yo esperaría hoy escucharla a ustedes son los resultados que ustedes han esperado del curso, las dificultades que se tienen con el curso y el formato del curso. Esos serían como los tres elementos importantes para socializar ese tema, ¿no? El curso es un curso relativamente sencillo en el tema de la concepción, en el tema de la construcción de nuevos conocimientos, pero a veces, cuando se cambian los entornos, se vuelve un poco más complejo. Entonces los escucho. Ese silencio me preocupa. Ninguno tiene comentarios. Es fundamental ver por lo menos el tema, los resultados esperados y las dificultades del curso. El formato ya hemos visto alguna. Doctor, yo hago una breve acotación ahí. Lo que pasa es que estoy en horario laboral, pues, y entenderá que no puedo, pues, como intervenir mucho con el trabajo. Pero, a ver, la metodología me ha parecido buena, me ha ido bien hasta ahora, pero de pronto sí que consideraría yo que sería bueno hacer un poquito de énfasis como en, a ver, en los temas que se van a tratar en la unidad, dar como más material de apoyo, a uno tener pues como de dónde sentarse a estudiar y mirar, porque pues por ejemplo en la última unidad yo realmente me sentí un poquito perdido y no logré pues como sacar mucho, a pesar de que me fue pues bien en la evaluación, pero sí vi que no tenía pues como mucho de dónde coger, pues porque en la bibliografía no había pues como muy información muy precisa, muy relevante. Entonces, básicamente es eso. Ese es un tema complejo. A nivel ya de estos cursos, poca bibliografía hay, ¿no? Y además poca bibliografía dentro de la base de datos de la universidad cuando se ha ido mejorando.
pero los últimos textos que han llegado son textos que están en inglés. Entonces hace un poco más, y en el tema de planeación y de explotación de redes, ese es un tema más del día a día, del quehacer de nosotros, de la experticia que vamos ganando cuando trabajamos en el medio. Cogemos más experticia que lo que está escrito en muchos textos, porque normalmente los textos plantean es la planificación en general, como la vamos a ver, era parte de esa etapa, todo el tema de la planificación, cómo algunos autores lo abordan, o un autor en particular lo aborda, pero pues hay otros autores que lo que tienen es una cantidad de carreta y se van y se decantan más por los modelos matemáticos y por otras cosas, que al final termina volviéndose demasiado teórico. Por decir algo, si yo quiero en un servicio telemático prestado a través de fibra óptica en la modalidad de GPON o de fibra óptica pasiva, me dicen, bueno, usted tiene que tener dónde están ubicados sus clientes finales y qué tipología de fibra va a llevar, qué tipo de cantidades de pares en la fibra o de hilos en la fibra, qué tipo de nodo central, cuáles van a ser los splitters, qué tipo de splitters son, y a partir de ahí pues se hacen ya los cálculos. Y hoy por hoy pues ya hay mucho software que te levanta absolutamente todo, te hace el levantamiento geográfico, el levantamiento de la infraestructura misma de la red, que hace las recomendaciones si debe ir aérea, si debe ir canalizado, si debe ir enterrado, el tamaño de las cámaras o de las cajillas de inspección, o como le llamen en algunos sitios. Y entonces, pues ahí se dedica uno más a esa parte constructiva que realmente comprender el servicio que va a prestar, porque pues todos los servicios deben de estar apoyados en una infraestructura de telecomunicaciones y por encima de ello hay una arquitectura para ese servicio, que esos son los dos conceptos clave, ¿no? El concepto de arquitectura para un servicio no es la misma concepto de arquitectura para otro servicio. Ejemplo, si nosotros queremos tener una red que simplemente sirva de intranet a una organización, ella tiene una disposición específica en su arquitectura. O sea, tiene un servidor donde se autentican los usuarios de la intranet y los servicios o las aplicaciones que tienen allí y que ellos van a acceder a esas aplicaciones. Y hasta ahí llegaría. Mientras que sistemas mucho más abiertos, como todo esto que se ha venido ahora del boom o de estas tecnologías emergentes como Internet de las Cosas, donde ya yo lo que tengo que buscar es dónde publico la información y cómo después bajo esa información para hacerle análisis. O sea, se nos cambia un poquitico la forma de pensar que si yo estaba en un servidor y en ese servidor estaba la aplicación de textos o de trabajo con textos, pues yo siempre iba allí y siempre hacía las mismas cosas, mientras que acá voy a subir la información en alguna base de datos y después voy a bajar esa información que tengo en tiempo real y procesarla, ¿no? Es otro proceso diferente, porque yo puedo tener solamente eh, otra mirada de suscriptor publicador y no de maestro esclavo en el otro tipo de servicios. O sea, las arquitecturas cambian a pesar de que la red de telecomunicaciones, que es la infraestructura para la cual se van a conectar esos servicios, sigue siendo la misma. Entonces eso nos ha hecho un poco engorroso. Yo he tratado de conseguir indagar mucha información, pero en fin, antiguamente pues colgaba una serie de PDFs, pero hoy ya no los autorizan porque son PDFs que están publicaciones de IEEE o publicaciones de algunas universidades europeas que permiten como medio vislumbrar. Y vuelvo y digo, si uno no ha tenido la experticia de haber trabajado en el sector de las telecomunicaciones, pues muy poca información hay. Ahora más adelante vamos a ver un libro o una sola página de un libro donde podemos enterarnos un poco más de esto. Bueno, sigamos.
Ustedes se han dado cuenta que la evaluación de esta etapa lleva un proceso de proctoring, que es el proceso de autenticación. Ya han hecho ustedes la inscripción, se han registrado en la aplicación, en esta aplicación para poder abordar el examen, porque ya acabo de revisar y hay 4 personas que ya lo hicieron. Eso quiere decir que ya supieron cómo era el funcionamiento de esto. En la página del curso, cuando ustedes, donde van a presentar el cuestionario de esta etapa 4, pues encuentran esta plantilla que está allí. Hay un tutorial de cómo hacer el registro, una guía para verificar si el registro quedó bien y cómo hacer una simulación de la prueba con Proctoring para uno, antes de arrancar, pues tener uno esa posibilidad. Hay un tema de reporte de fallas. Entonces, en este helpdesk que está aquí, nos permite a nosotros en un momento dado pues verificar la situación. Y hace unas semanas yo los había invitado a esa capacitación que aparece allá abajo. Entonces, pues, ahí está por si la quieren ustedes retomar antes de abordar el examen. Pero al médico me causó curiosidad que ingresé ahora y ya había cuatro compañeros de ustedes que habían realizado la prueba y además con los resultados interesantes, ¿no? Ahora metámonos en el tema, y aquí es donde empezamos a tener la dificultad que planteaba el compañero Carlos Andrés. En mi forma de construir los cursos, yo siempre trato de tener preguntas orientadoras como para ir metiéndonos de lleno en el tema teórico, pero a partir de temas aplicados. Entonces, ¿cómo se utiliza el IoT en la agricultura? Y aquí aparecerán, en eso ustedes entran y hay 200 o 300 documentos hoy en día sobre ese tema y muchísimos más. Además, hay ideas o filosofías, más que ideas, que lo llevan a uno a entrar como en contradicción. Hoy en día se habla de 2 tipos de agricultura, agricultura inteligente y agricultura de precisión. Los chilenos plantean que la agricultura de precisión es aquella en la cual yo puedo determinar el área de un terreno, determinar para qué sirve esa tierra de ese terreno, para qué tipo de cultivo sirve, cuáles son las mediciones que se tienen de esa tierra, no las mediciones en metros cuadrados, sino en la calidad de la tierra, por la cual yo determino qué cultivo debería allí. Y de acuerdo a eso, puedo calcular un volumen de producción por hectárea de esa tierra. ¿Eso qué hace? Esto sirve, digamos, para las oficinas de planeación estatales, determinar si se va a producir mucho más comida o mucho más de un determinado producto allí, entonces empezar a hacer esos controles para evitar que haya pérdida de cosechas, o sea, que por el exceso de cosechas se empiezan a perder porque no tienen a dónde llevarlas, o que haya faltante de cosechas en un país determinado. Digamos, esa es la filosofía de la agricultura de precisión. Mientras que los estudios hablan de la agricultura inteligente, como aquel sitio donde yo siembro sin importar la tipología de la tierra que está allí, sino que debo conocer a fondo la mática. Entonces, si esa planta, ¿qué requiere? Normalmente hablamos de NPK, o sea, nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Qué cantidad requiere de esos 3 elementos? Y cuál es la humedad que se necesita que haya al lado de la planta. Fíjese que ellos, los judíos, no hablan de mantener todo el terreno de la siembra húmeda, sino solamente en el plato donde están las raíces de la planta. Entonces ahí que empiezan a decir ellos, se vuelve inteligente porque podemos controlar el consumo de agua, se vuelve inteligente porque podemos controlar el consumo de los agroinsumos, y ellos han determinado, de acuerdo a todo ese tema biológico que han hecho, que si esa planta consume estos productos de una forma determinada, esa planta difícilmente podrá ser atacada
por las diferentes parásitos y por las diferentes bacterias que se pueden presentar en un momento dado. Entonces ahí, ¿qué más, Cata? Entonces ahí lo que se tiene es que estamos ayudándole a todo el ecosistema a no aplicar demasiados químicos por un lado y a no desperdiciar agua. Entonces, ese es el debate que hay hoy en día frente a los dos, digamos, líneas filosóficas de la agricultura, de precisión o inteligente. Y debajo de eso ya viene todo el tema tecnológico. ¿Qué son las redes de sensores inalámbricos? Desde hace mucho tiempo se han venido trabajando con sensores inalámbricos casi como piezas sueltas en todos los ámbitos industriales, desde la manufactura, donde tenemos las máquinas dentro de unos galpones donde podemos tomar valores de las diferentes máquinas y estar recibiendo información de cada máquina, su comportamiento, su nivel de producción, el estado mismo de la máquina, si se aumentó el consumo de corriente porque de golpe un motor empezó a fallar, cosas de esas, ¿no? Después, ¿qué es la computación en la niebla? O sea, ¿qué pasa cuando yo recojo los datos de estos sensores y hago, chao, Cata, hago un procesamiento previo antes de subir la información a la nube? Ejemplo, estoy midiendo una variable, la cual es analógica, ella me entrega unos valores de acuerdo a la conversión análogo digital que hace el dispositivo que yo tenga de procesamiento. Yo no sé si ustedes han trabajado cuando hicieron en el laboratorio de micros, creo que no. O sí, en el laboratorio de micros ustedes hacen una práctica donde miden la variación de una resistencia de un fotorresistor, recuerdo mucho. Y entonces el Arduino lo que hace es darle valores desde 0 a 1023. Pero si yo quiero saber cuál es el voltaje que hay en ese fotorresistor, para después convertir ese valor en el valor resistivo del fotorresistor, pues entonces yo tendría que hacer mapeo de 0 a 1023 y mapear entre 0 y 3.3 voltios o 0 y 5 voltios. Y ahí sacar el valor en voltaje de lo que está cayendo en ese fotorresistor, ¿no? Entonces fíjese que eso se llama adecuación de la información y normalmente lo hacemos en la niebla. ¿Qué quiere decir en la niebla? Pues ahí, en el procesador que tenemos pegado a los sensores y todo ese conjunto normalmente se conoce como mota, que tenemos ahí pegado, entonces él ya hace un procesamiento y nos va a entregar, de golpe nosotros podemos decir que nos entregue el valor en ohmiaje o en ohmios, perdón, o el valor en voltaje. Y eso es lo que se transmitiría a la nube. Y ya la nube es porque yo quiero publicar una información. A partir de ahí vienen otros elementos que tienen que ver más con la arquitectura que con la infraestructura misma, que es la calidad de servicio. ¿En qué consiste el MQTT? ¿Cómo es la estructura de un mensaje MQTT? Y cómo al final, pues, revolviendo todo esto, cómo ustedes pensarían o desarrollarían un proyecto con dispositivos IoT en agricultura. Fíjense que de lo que hablaban hace un momento de conseguir información, pues ya por separado cada elemento de estos hay mucha información. Tal vez el punto griego, el punto complejo, es este de calidad del servicio, porque hay un elemento muy subjetivo y hay un elemento que yo podría valorarlo con la cantidad de información recibida versus la cantidad perdida en el proceso. Nosotros, cuando se trabajaba en redes de telecomunicaciones, fundamentalmente en sistemas telefónicos normales, uno al final lo que hacía en calidad del servicio era cuántas llamadas no llegaban al destino final sobre 100 llamadas. Y ahí nos iba mostrando que teníamos una pérdida porque no alcanzaba el destino final. Después se mejoraron
pues todos esos temas de señalización pasaron de señalizaciones analógicas a señalizaciones digitales, que obviamente se empezaron a determinar con calidad esos problemas. Adelante, Carlos Andrés. Tutor, qué Adelante. pena, lo interrumpo, una consultica. Lo que pasa es que por temas laborales me debo de ausentar. Entonces no sé si es posible que nos regale la grabación o si hay que llenar alguna asistencia para que nos llegue la grabación y poderla ver pues ya con más calma más adelante. Tranquilo, sí, señor, la grabación yo la subo en el día de mañana. Sí, Es señor. cuando terminamos la grabación, más o menos Microsoft Teams se toma como 15 minutos en organizarla y yo la subo en el espacio donde se publican las grabaciones en el curso. Además que la publico, bueno, en el curso no tenemos foro de noticias del curso, ahí hay un espacio donde se publican todas estas cosas, ¿no? Ah, Ahí bueno, señor. donde creo que es CIPAS. Sí, Parte de CIPAS, perfecto. Sí, ahí yo señor. dejo la grabación y voy Yo, a subir la presentación también. yo reviso el entorno, le agradezco mucho. Una feliz tarde. No, señor, gracias, lo mismo para usted. Hasta luego. Entonces, si ven hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, ¿no? Y a través de un conocimiento relativamente mínimo, nosotros ya nos dispondríamos a plantearnos problemas de cómo yo, con dispositivos IoT, puedo realizar procesos o proyectos a nivel de agricultura. Hoy en día IoT se está utilizando en muchísimas, especialmente en salud, eh, en manufactura. Y entonces aquí viene el problema es de la planeación que más por error mío no hicimos este otro encuentro de de la etapa anterior, que debía haberlo hecho, sino que había unas disputas ahí que no se puede hacer sin un solo encuentro. Ya la semana pasada alguien dijo, no, si usted necesita hacer 3, 4 encuentros, háganlo, porque no hay espacio para crear el tema, pero ya sabemos cómo modificar esas fichas. Entonces, normalmente cuando yo necesito desarrollar un proyecto, pues tengo una entrada. Si yo voy a trabajar con una metodología como Scrum o dispositivos ágiles, pues yo haría un proceso muy similar al que vemos aquí. Una solicitud del cliente, revisamos toda la normatividad existente, las condiciones que tiene la red del cliente, las condiciones iniciales, la red existente, por ejemplo, y el estado problemático. ¿Qué es lo que realmente ese cliente quiere? ¿O cuál es el problema que se me está planteando? Después de eso, hacemos un análisis del proceso. Entonces, aquí empiezan a aparecer algunas variables fundamentales, más para cuando yo necesito tráfico con muchísima información. En el caso de IoT, pues todavía siguen siendo ráfagas de tráfico muy bajas, por lo tanto, no nos angustiaría por ahora ese análisis de tráfico. Más adelante vamos a ver algunas dificultades que podrían aparecer. ¿Y cuál es el requerimiento para el desarrollo de la solución? No, pues que tengo que conseguir sensores así, 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 o un sensor que me haga esto, pero yo puedo adecuar después las cosas para eso. Son temas de eso, ¿no? Después viene el análisis de ese producto. Como ya he hecho, ya conozco, digamos, ya sé la necesidad. Entonces empiezo a plantearme la solución. Y esa solución tengo que sacar unas especificaciones, unas limitaciones o el alcance del producto. Y con esto yo ya le digo al cliente, mire, lo que lo va a hacer es esto, que llega hasta aquí. Después ya viene la arquitectura del proceso. Pues, ¿cuáles son las relaciones de cada uno de los componentes y qué me entrega cada uno de estos elementos para la solución final del problema? Y se hace una evaluación frente a ese tema. Ya con ello, entonces nos planteamos la topología, escogemos la tecnología, seleccionamos los equipos, hacemos las ubicaciones geográficas estratégicas. Por decir algo, si yo estoy en un cultivo de 1 hectárea, pues eso no quiere decir que si cada matica está a 30 centímetros una de la otra, no quiere decir que yo tenga que montar 10.000 sensores, ¿no? Hago un análisis del terreno, veo la pendiente que tiene el terreno, si yo aplico el agua
en la parte superior sé que hay una escorrente que me va a llevar esa agua a diferentes plantas. Entonces lo que empiezo es a ubicar en una hectárea alrededor de 10 motas, o sea, 10 sensores, no los sensores porque cada mota puede tener 3 o 4 sensores, 10 dispositivos con sensores en todo y después lo que hago es recoger toda la información a través de un gateway o a través de un enlace de radio para llevar esto a otro sitio. Ya con eso, ¿qué hago? Pues diseñar mi red o diseñar mi solución. Al final tenemos los productos, los equipos, los datos de configuración, el setup, el diseño, los planos, el diseño, los alcances. Y ahí ya hemos construido, por un lado, la infraestructura y por otro lado, la arquitectura del servicio que yo quiero prestar. ¿No? Esa es lo que nos invita realmente esta parte del proyecto. Entonces, esta es la hojita que yo les decía del libro de arquitectura y diseño, análisis de arquitectura y diseño de redes. Es un libro que está en la red, ya se deja descargar. Es bien interesante, lo único es que está en inglés, pero a usted ya a esta altura del paseo debe ser muy fácil. Pero fíjense que nosotros nos ubicamos en esta entrada. Y aquí reconocemos todos los problemas, las condiciones iniciales, el flujo de data y las políticas existentes. O sea, todo este es el proceso de componentes y productos. Digamos, este marco de aquí se refiere a los componentes y los productos. Este marquito de aquí se refiere a al modelamiento y simulación, y esta última columna se refiere a la gestión del riesgo. Entonces nosotros recogemos la información y arrancamos en estos dos puntos que vimos en la diapositiva anterior. El análisis del proceso y el análisis del producto. Aquí, en esa diapositiva anterior, no montamos mucho, no se explicó mucho sobre el desarrollo del modelo, la validación del flujo de tráfico, el desarrollo de los riesgos en el modelo, digámoslo así, y el análisis de esos riesgos. Después viene toda la arquitectura del proceso y la arquitectura del producto. La arquitectura del proceso, pues, es la evaluación y todo el desarrollo de las relaciones entre los diferentes componentes. Para el tema de modelamiento y simulación, pues viene el refinamiento del modelo y toda la tarea de riesgo, ¿no? Toda la asignación de riesgo, dónde nos puede fallar, cosas de eso. Por último, pues viene ya el diseño del proceso y el diseño del producto, que nos recoge en la última parte. Entonces, aquí tenemos todo el tema de que se le va a entregar al usuario, toda la selección de equipos, la configuración de datos, todo el tema, los blueprints de la red de blueprint, todo el tema que tiene que ver con posibilidades de ampliación y todos estos temas, los planos de todo y el diseño de todos los pods, ¿no? Entonces, fíjense que aquí ya al final entregaríamos, digamos, un dispositivo o un ecosistema o un sistema que nos permita recoger información. En este caso, el ejercicio que tienen ustedes es información de agricultura. Aquí vemos como ejemplos la primera etapa, la etapa de entrada, entonces el estado del problema, las condiciones iniciales, los datos de flujo de trabajo, las políticas existentes, el modelamiento, la simulación y la gestión del riesgo. En el análisis del proceso, los requisitos de desarrollo. Y es cuando yo empiezo a ver qué sensor me sirve. A veces estamos midiendo contaminantes en el aire. Entonces hay una serie de sensores MQ. Yo puedo coger 3 o 4 sensores MQ, el MQ3, el MQ7, el MQ135. Cada uno me da unos valores diferentes. Lo que yo tengo que hacer allí en esos requisitos es en qué parte, de qué valor un determinado sensor me está sensando con un nivel de calidad alto. Porque normalmente los sensores, su comportamiento no es lineal. Muchas veces es exponencial o hiperbórico. Entonces, yo tengo que ubicar un rango en esos valores que para mí me muestren como un comportamiento muy lineal, o de lo contrario, tiene que ser
unas regresiones y optar por ya no lineal, sino por una ecuación con varias variables que me generen esa, digamos, ese pedazo de la curva, y con eso yo aplicaría para determinar el valor de salida de una determinada variable. Entonces, por eso aquí hablamos de este requisito de desarrollo y del análisis de flujo de los datos. Ya con eso uno hace el desarrollo del modelo y puede uno determinar la gestión del riesgo. ¿Qué un riesgo normal en temas de sensores? Que el comportamiento del sensor para para un rango determinado de temperaturas, un rango determinado de humedad, no se comporta de forma lineal. Entonces yo tengo que saber hasta dónde va mi sensor. Si la humedad que nos pasó a nosotros en un proyecto, la humedad de un sensor de material particulado en el aire, se sube, sobrepasa el 70%, ya las mediciones de ese sensor se vuelven inestables. Lo que hicimos nosotros es, después de muchas mediciones, establecimos un modelo a través de una red neuronal, establecimos un modelo que nos permite, de cierta manera, hacer corrección de eso, pero esa red neuronal no nos garantiza sino alrededor del 89% de certeza en el dato, pero sigue siendo alto. Ahora, la arquitectura del proceso y del producto. Entonces, la arquitectura, el tipo de topología, perdón, de tecnología y el equipamiento. Entonces, ya tenemos aquí en esta foto un sistema muy simple con un SP32. Aquí hay 1, 2, 3 sensores, 4 sensores. Y la tecnología con que él se va a comunicar va a ser Wi-Fi, porque este dispositivo trae su propio radio para permitir conexiones Wi-Fi en 2.4 GHz. Y podemos nosotros además conectar actuadores, un motor, ventilador, bueno, un bombillo, como dice alguien. Y al final, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Pues al final lo que se tiene, pues es todo un plano del circuito, que nos lo dicen por allá en estas evaluaciones y en estas relaciones en el desarrollo. Entonces tenemos nuestro sensor de material particulado, nuestro sensor de presión atmosférica, bueno, y faltan otros sensores en ese grafo. ¿Y cómo voy a alimentar ese mota o ese nodo? Panel solar, un booster para bajar el voltaje del panel solar, un cargador de baterías de litio. Entonces tenemos la batería, como esto trabaja a 3.7, hay que subir a 5 voltios, entonces la subida a 5 voltios para tener 5 voltios en el protoboard y poder alimentar estos dispositivos. Entonces, de esta forma, estamos nosotros como cumpliendo con el proceso que se nos solicita en un momento dado, garantizando la alimentación continua, garantizando el sensado de bañables y garantizando la transmisión. Aun cuando este señor, este SP32, él hace un procesamiento, lo que llamaríamos procesamiento en la niebla, procesamiento en la frontera, y lo que envía ya son datos limpios para que se almacenen en algún publicador o en alguna base de datos que se disponga para ello. Entonces, ya llegando como a la parte final de todo el proceso, pues tenemos la arquitectura de los productos, la que ya hemos seleccionado, la topología, la tecnología, los equipos, los tipos y las clases. Por decir algo, si tenemos enlaces de radio, tendríamos que mirar algún tipo de clase, toda la estrategia de localización y toda la relación de componentes. Con esto, lo que hacemos es el plano de la red y hacemos también como la cartilla del vendedor del producto, pero realmente es la cartilla del servicio al cliente. Y entonces ya empiezan a ver acá, pues toda la salida del negocio, como negocio propiamente dicho. Entonces fíjense que tenemos una arquitectura de producto. Después de haber hecho selección de tecnologías, obviamente posterior a eso debe ir la selección de los equipos,
se va discutiendo qué equipos se va revisando, cuál es el performance de esos equipos, cuántas horas de trabajo útiles realmente tienen, que ojalá sean de más de un año y cosas de estas. Y por último, tenemos unos criterios de evaluación entre costos, tecnología, performance y riesgos. Pues todo esto, este proceso, es el que se hace, digamos, en esta parte del diseño del proceso. Entonces es allí donde uno empieza a decir, bueno, ¿qué es lo que me sirve? ¿No? Claro que cuando yo hago todo este proceso, digamos, este proceso de evaluación o de selección, implica que yo tengo que tener unos criterios por cada uno de los dispositivos con unos puntajes que previamente yo les he establecido. Si yo comparo un Arduino Uno con un SP32, el Arduino Uno básico no trae Wi-Fi, entonces tendría que comprar un escudo de Wi-Fi, un sobrecosto con las posibilidades de aumento de riesgo en el consumo eléctrico, se me puede disminuir la capacidad de una batería para alimentar de forma autónoma el dispositivo contra el otro. Pero ¿qué ocurre entre el Arduino Uno y el otro? Que en el Arduino Uno tenga más puertos. Entonces yo pensaría, no, pues pongo un radio y ese radio lo conecto con el SP32 y hago de cuenta que el SP32 es el gateway de mi red, ¿no? Entonces ahí es donde se hacen todas estas puntuaciones y todo este establecimiento de criterios para poder tomar decisiones para terminar entregando una solución óptima. Y aquí ya tenemos los resultados. Entonces, para este ejercicio trabajamos con TeamSpeak. Parece una plataforma hasta hoy decente, digamos, que no se mete a pelear con uno si uno no paga. Entonces uno puede tener un canal, normalmente gratis uno puede tener hasta 40 canales. Y me dice que desde que la llevo encendida ya tengo el 70% de consumo. Yo lo que hago es que la apago y borro datos y cosas de esas para que no llegue a los 3 millones de datos, que es lo máximo que se puede hacer. Tengo toda la parte de poder generar las claves para escribir y para leer, porque yo puedo leer desde una página web, podría leer los datos que se están almacenando ahí, y esto sería el modelo de broker o MQTT que se establecería para esta información, ¿no? Entonces yo tengo un cliente, que es la temperatura, tengo otro cliente de un dispositivo X, estos dos clientes entregan la información, ¿no? También tengo el cliente del automóvil o el cliente del PC. Ellos entregan información al bloque y otros personajes se suscriben y obtienen información de lo que se han subido. Aquí ya es donde vienen pues, las bases de datos, viene todo el tema de los dashboards para poder interpretar el funcionamiento en el día a día de estos equipos. Este es otro ejemplo de solución. Entonces tenemos nuestras notas, o sea, nuestros nodos, una memoria, un reloj que nos dé la hora en tiempo real, los sensores análogos digitales, el panel solar, el cargador, la batería, el módulo de comunicación. Digamos, esta en esencia es un nodo. ¿Cuántos nodos puedo tener? Pues depende de lo que el servicio que yo quiera establecer lo demande. Entonces, estos nodos serían como estos elementos que están en la imagen superior y le llaman en algunos casos nodos sensores. Aquí se tiene una malla Digimex, o sea, porque tiene unos dispositivos de Digi que pueden ser XP de tecnología ZigBee o en el caso nuestro nosotros usamos comunicación radio sola en la banda de 950 MHz, no en la 2.4 gigas que es la banda Wi-Fi. Pero cuando llegamos a este punto, de aquí para allá ya es Wi-Fi. O sea, aquí tenemos un SP32, aquí teníamos Arduino Unos con los radios LoRa. Cuando ya tenemos Wi-Fi, vamos a Internet y de Internet podemos ir a una granja de servidores IoT como en la parte de la imagen o podemos tener UbiDocs, CineSpeak, Internet Cloud de IoT Cloud de Arduino, el Data Spark, que es de este fabricante de componentes, y podemos tener usuarios de tablets, de móviles y de portátiles o de computadores.
Esa es la solución. ¿Cuál era uno de los riesgos que quiero sacar a colación cuando hablábamos hace un rato de uno de los riesgos? Si yo tengo redes en 868 MHz, no tengo sino un solo canal, ya sea modulación QAM o modulación ortogonal, dependerá del tipo de radio, ya sea Zigbee, LoRa o lo que sea, ¿no? Dependerá mucho. Ahora, si yo estoy en la banda de los 915 MHz, tengo 10 canales. Se pueden programar de que ellos vayan saltando en la medida que vayan quedando canales libres. Ustedes lo vieron en el curso de comunicación, es decir, todo el tema de saltos, ¿no? De Spectrum y saltos. Y acá abajo está la banda de los 2.4 gigas que tiene 16 canales. En la diapositiva siguiente vamos a ver dónde estos 16 canales se interfieren con estos 10 canales. Aquí mostrado en la 915 no habría problema. Son dos bandas totalmente diferentes. Pero si yo tuviera Wi-Fi aquí, entraría con una propuesta de envío de tramas como la que tiene LoRa para 915, se nos volvería un poquito complejo y ya no podrían sobrevivir. Entonces, miren lo que nos plantea. Esta es la figura tradicional y clásica que ustedes conocen de dos sistemas de radio. Digamos, estos Zigbee o Zigbee, que es la tecnología, transmiten, debe haber una claridad de línea de vista, debe haber una zona libre de Fresnel que debe corresponder a los círculos externos. Y esa línea de arriba muy delgada debe ser nuestra zona libre de Fresnel. Normalmente la potencia está en toda esa área de color verde. Obviamente, entre más verde, pues es mucho más eficiente la potencia transmitida y recibida. Entonces, aquí tendríamos la distribución de canales para el protocolo IEEE 802.15.4, que es el que se refiere a todas estas redes de baja potencia y de bajo rango, que ellos llaman, contra la 802.11b, que es nuestras redes Wi-Fi. Entonces, alcanzan a ver que hay dos señales aquí, dos canales 17 y 18 que se enfrentan con el canal 6 de estos señores, el canal 12 y 13, que tienen algún tema que sea, de interferencia los unos con los otros. Pero de todas formas, estos sistemas conviven. Yo aquí tuve instalado en casa una red de SB, 4 nodos, además una red de ay, fue puchica, se me olvida la referencia, BW, pues, de espectros muy anchos, súper anchos, ¿no? Para radios de muy baja potencia. Pero ellos lo que hacen es generar como unas sillas y en cada silla se va conectado uno de los dispositivos. Y en ese caso, pues sí podrían, cuando estaban muy cerca las señales del Wi-Fi de la casa, había alguna interferencia. Trabajar en niveles por debajo de 1 metro, o sea, muy pegados al piso, los radiecitos estos eran unos robots bípedos que se iban moviendo a lo largo de la sala para determinar la precisión de la ubicación de estos. Y al final la planeación y la explotación pues tiene que ver mucho con la tecnología, con los datos en la nube, cómo nosotros podemos hacer análisis, ya sea a través de MATLAB, publicarlos en una página cualquiera y tener pues todas las posibilidades de distribuir la información. Después de que la gente recaba esa información, el dueño del producto pues podrá hacer todo un análisis de densidad o bueno, lo que quiera ir, una regresión, ¿no? Del comportamiento de una variable como tal. Entonces, fíjense que lo que se espera finalmente en una arquitectura de un servicio telemático es poder tener la parte electrónica, la parte de comunicaciones y la parte de procesamiento de datos.
Otro ejemplo, estos son los famosos LoRa. Ellos obviamente hoy están vendiendo los LoRa Gateway, que nosotros lo hicimos con los ESP32, y se pueden tener muchos nodos distribuidos en muchas partes y se alcanzan en cobertura 20, 25 kilómetros sin ningún problema. Ya cuando salimos de los equipos LoRa, que es esta parte de aquí, y nos metemos ya al ecosistema de LoRaWAN, ya es otro cuento porque hay que tener licenciamientos de estos dispositivos. Ellos lo llevan a la nube, se baja un servidor de LoRaWAN y después se entregan los datos al usuario final. Y aquí pues está esa parte informática o de procesamiento de datos de lo que se quiere tener. Entonces hay un análisis de los datos en la nube, todo el tema de poder publicar y suscribir con el MQTT Broker o con cualquier otro dispositivo que se tenga. Entonces, a grosso modo, a eso le llamaríamos nosotros esa planificación y explotación de la red. Y la parte práctica que nos pide. ¿Ustedes se han leído la guía o no la han leído? Bueno, la parte práctica nos dicen que hay una organización de agricultores con cultivos de pasiflora. Pasiflora es maracuyá, cholupa, golupa, granadilla, granada real y badea, que es lo que más hay en Colombia. Entonces, nos piden que podamos tener un ecocentro de información y gestión del cultivo que garantice la calidad y la producción. Es muy genérico el problema. Y los datos de entrada, ¿cuáles son? Que lo que nosotros debemos de conocer es que tenemos los nutrientes de nitrógeno, fósforo, potasio, que deben de poseer las siguientes concentraciones. El nitrógeno entre 10 y 12%, el fósforo entre 8 y 12%, el potasio entre 10 y 12%. Durante el periodo vegetativo, la adición de 1 o 2 gramos por litro de agua puede ser aplicada al riego una vez a la semana o según indicaciones del producto. Esto ya es de lo que le dice a uno las empresas productoras de estas cosas, que normalmente exageran, y ya los campesinos o los cultivadores saben que cuando las hojitas empiezan a tomar colores en sus bordes cafés o empiezan a decolorarse, saben que puede haber un exceso de uno de estos productos. Y eso pues empieza a plantear que hay una enfermedad en la mata y pues obviamente cualquier animalito puede atacarlo. Aquí hay otra referencia de cómo se pueden medir estas variables, que no es fácil. Lo digo yo, no es fácil. He intentado por muchos medios. Después de eso venimos al análisis de proceso. Determinar las posibles combinaciones entre las variables medidas para determinar tiempos de aplicación, cantidades del producto a aplicar, con el fin de desarrollar un algoritmo del sistema. Entonces, lo que se busca es que yo pueda construir como si estuviera trabajando con ANOVA. Entonces, tantas porciones de nitrógeno, tantas porciones de potasio, tantas porciones de fósforo, en 2 o 3 o 4 combinaciones, y poder tener una idea convertido en microsimen o en minesimen, que sería la conductividad del terreno, ¿no? Es algo más teórico, es más de indagar el tema. Y el análisis de producto, pues se nos pide que tengamos la alimentación del sistema, la unidad de procesamiento, los sensores, si es el caso, los actuadores, la unidad de visualización de resultados, la unidad de comunicaciones, la visualización en la nube y además pues los planos, obviamente, de todo el tema. Y por último, es describir el funcionamiento del sistema del algoritmo. Aquí, ¿qué se pide? Como no hay un laboratorio real ni hay un laboratorio virtual, se le pide al estudiante que si él puede hacer una simulación con al menos 2 variables, lo haga, para que tenga como una experticia, porque en las preguntas aparecerán algunas preguntas tontas de que cómo usted puede prender el medidor de, qué sé yo, de temperatura, por decir alguna pendejada de eso, para que escriban un poco el código, lo conozcan cómo se va a desarrollar.
Entonces, estos son los elementos importantes de esta etapa. Entonces, aquí vienen ejemplos muy traídos a la ligera. Tenemos un método de estimación de nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces nos dice que si hay una alta conductividad y hay una humedad baja, o sea, necesitaría yo dos sensores. Uno que me mida conductividad y otro que me mida humedad en la tierra, no en el aire. Es posible exceso de sales, fertilización reciente o suelo con alta cantidad de nutrientes. Entonces quiere decir que yo no tengo por qué estar perdiendo el tiempo en estarle echando nitrógeno, fósforo o potasio. Si la conductividad es baja y la humedad alta, suelo pobre en nutrientes y requiere fertilización. Cuando yo tengo esta condición, lo que le digo a mis motobombas, empiecen a rociar. Y a rociar con el contenido, yo puedo tener un tanque con agua y 3 tanques, cada uno con fósforo, con nitrógeno y con potasio. Y lo que yo hago es bombear de cada uno de estos tanquecitos pequeños unas cantidades de acuerdo a lo que yo considere para que se mezclen en ese gran tanque y de ahí salga el agua para fertilizar el terreno. Fíjense que aquí ya se me está dando una condición. Baja conductividad y humedad alta. No siempre la humedad alta es señal de buena alimentación. Si yo tengo una conductividad media y una humedad óptima, o sea que yo ya he logrado saber cuál es la humedad óptima de mis maticas, el suelo en buenas condiciones para el crecimiento de la planta. Entonces ya sé que el riego lo debo hacer cuando se me baje, por decir algo, de 35%. Cuando llego a 35%, empiezo para que las motobombas empiezan a mandar o enviar a través de las mangueras la irrigación sobre el predio. No es óptimo, no es bueno irrigar por aspersión, como siempre habíamos creído nosotros, que lo mejor era coger unas motobombas y empezar a bolear agua, porque cada gota que cae en la tierra empieza a ser un proceso ayudado por la gravedad. Lo que hace es que donde cae se empieza a formar como ondas y eso lo que hace es separar la sal que había allí o las sales, sus alimentos, a separarlos de se cae al pie de la raíz, lo que hace es quitarle la comida de la raíz. Entonces, por eso hoy se hace una irrigación es más de tipo una manguera con unos rojicos y si la humedad afuera está muy alta, pues obviamente el agua que está dentro de la manguera no va a salir. Digamos, es un proceso que lo usamos los humanos casi en muchos momentos de nuestra vida, ¿no? Que asimilamos humedades del ambiente, algunas sales del ambiente a través de nuestra piel. Entonces, este es un ejemplo de cómo yo puedo tener 3 sensores y un electrodo de referencia. Este sensor es con grafito, o sea, el corazón de un lápiz. Esto es de acero y este es de cobre. Entonces yo puedo introducir en la tierra y este señor simple y llanamente lo conecto a uno de los puertos análogos del Arduino, este señor al otro puerto y este señor al otro. Y luego le hago es tomar medidas eléctricas con referencia a este electrodo. Claro, los valores son muy chiquiticos. Se sugiere pues ponerle un amplificador de instrumentación, que ustedes saben más que yo de esos temas, y ese valor de salida pues iría a la entrada del Arduino, si uno quisiera hacerlo por prueba. Yo no lo he hecho. Íbamos a intentar hacerlo precisamente con un grupo de cultivadores de pasiflora, que ellos están desesperados porque todos estos elementos que ellos le aplican cada día cuestan más y a partir de la otra semana se subirán por lo menos el 10% más, porque son químicos que están trayendo a los Estados Unidos y no están, o sea, se pueden producir en Colombia, pero hay debilidades en la producción nuestra. Algunos pedazos del código, ¿no? Cómo yo puedo tener lectura, no un solo valor, sino varios valores de cada uno de ellos, del nitrógeno, del fósforo y del potasio. Y después cómo yo puedo tener un setup para que arranquen mis sensores, estos sensores. Después hago simple y llanamente
un loop para que él esté permanentemente midiendo nitrógeno, fósforo y potasio, pero si ustedes se dan cuenta aquí, en la forma en que está escrito en el Arduino, estos son funciones adicionales, y acá abajo de una de esas funciones, que le digo yo, vaya a la función nitrógeno, entonces él va a la función nitrógeno, que nos la trae en un formato de la variable en byte, entonces habilita 2 puertos para la lectura, o los pone en alto, y genera todas las lecturas con 8 datos. Aquí nos está diciendo que son 8 datos, y lo que hace es retornar los 4 valores. Pues es muy sencilla ya el manejo de Arduino, que yo parto de un hecho que de golpe no es cierto, que ustedes manejan muy bien esos temas. Y aquí hay un diagrama en bloques de una forma diferente de presentarlo. Tenemos el circuito en la parte superior y hablamos de que esto va a hacer lectura de variables y actuadores. Aquí este es un sensor que pues, tiene un costo elevado y por eso no, yo diría no tendrán que usar una cosa de estas, ¿no? Un sensor que estará alrededor de 300, 400 pesos. Pero también tengo que adecuarlo y hacerle muchos ejercicios para poder entender las lecturas que él da. Toda la parte de procesamiento, el procesamiento en la niebla y la adecuación de datos para que salgan a través de este radiecito. Y por último, la publicación, ¿no? Cualquier MQTT que me sirva a mí para entregar datos y poder generar información y control. Entonces, en el tema de que tuvimos nosotros, yo puedo pintar aquí, no sé si me lo deja pintar. Nosotros teníamos hasta 4 nodos. Cada uno de estos círculos eran nodos y teníamos un gateway. Pues, obviamente, él con su antena, cada nodito con su antena, unos radiecitos LoRa, no de los de 20,000 pesos, ¿no? Eso sí. Y entonces él leía y después este señor estaba conectado a un SP32 y este señor lo que hacía era que una vez hacía todo el trabajo, todo el procesamiento de datos, pues simplemente lo pasaba a este sistema y este a través de Wi-Fi se conectaba a la nube, ¿no? Él lleva los datos a la nube. ¿A dónde los lleva? Pues los lleva a la aplicación de TeamSpeak. Pues nosotros teníamos aire, si esto es aire, esto es agua, y además los GPS que están instalados dentro de los propios nodos que nos enviaban la ubicación, porque no son nodos fijos. O sea, además de la ubicación, el tiempo, pero aquí, por alguna pereza, no se hizo la parte del tiempo, pero él nos envía la hora con referenciada al meridiano de Greenwich. Y aquí al final pues tenemos el setup del ese gateway donde inicializamos el Wi-Fi, donde se inicializa el LoRa y pues ya se nos dice que está listo para recibir. Después viene el void loop, donde hacemos la recepción de todos los datos. Aquí cogemos, aquí solamente está, no, aquí están los datos. Si recibimos la información del nodo de aire, los procesa y él va y llama a una función que se llama datos recibidos, los convierte en string. Aquí ese es uno de los temas que a los chicos que trabajaron los del semillero, ellos no habían entendido bien que toda esta información cuando viajaba, digamos, de Bluetooth a un equipo de estos o de un radio a otro radio, pues iban en variables string, tipo de variable era string, no numéricos. Entonces hay que hacer una serie de conversiones. Después de que ya se tenían listos para despegar esta función, pues simple y llanamente se recibían allí y se enviaban a través de una función que se llamó TeamSpeak Aire. Y a la vez se enviaban los datos de los GPS de latitud aire y longitud aire. Aunque hemos podido poner aquí
fecha y hora. Lo mismo para el nodo de agua y finalmente pues se esperaba un segundo. Esto hubo que variarlo. Al final el sistema tocó pasarlo a 15 segundos porque la respuesta de TeamSpeak mínima son 15 segundos, 20 segundos, perdón, pero lo dejamos 15 segundos para que él alcance a organizar todos los datos y está demorando entre 20 y 25 segundos para tener datos listos para el siguiente envío. Después empezamos a repensar si era factible no estar tomando datos tan rápido y pensar en 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, y ahí están trabajando en eso. Lo otro era adicionar un sistema de una estación meteorológica para determinar si en los 15 minutos siguientes llueve. Porque si llueve no vale la pena aplicar químicos, porque los químicos se lavarían y harían escorriencia aquí viene lo de procesar, todo lo de procesar los datos de aire para después generar pues, los streams para entregar y después enviar esos datos al sistema. Bueno, estas gráficas no corresponden al proyecto, estas son gráficas de humedad y temperatura de otros procesos. Entonces, y por último, pues tenemos, se pueden tener gratis hasta 4 canales, cada canal 8 variables. Entonces aquí tenemos el canal del aire con 7 variables, el canal del agua con 6 variables. No puse el de coordenadas de los dos que no tienen sino 4 variables. Entonces, ahora sí preguntas. ¿Alguna pregunta? No tienen ninguna pregunta, se sienten tranquilos para presentar el cuestionario. Yo les cuento, las 4 personas que han presentado, sus calificaciones han estado bastante. ¿Cómo? Buenas tardes. Yo tengo una duda. O sea, yo todavía no he visto la guía de la etapa 4. Listo, gracias. Y pues no sé si lo que he estado entendiendo es que hay que hacer un proyecto. No, como un proyecto como tal, no, porque no tenemos ni por dónde entregarlo. La idea es que ustedes hagan su ejercicio, ya sea de simulación a través de cualquiera de los software de simulación que ustedes tienen, Proteus, Altium, no sé cuál manejarán ustedes. Ok. ¿Ya? Es que casualmente, sí, no, lo que pasa es que casualmente estoy viendo un electivo de que es de telemetría y ahí estoy haciendo un proyecto de humedad de suelos en pequeños cultivos. Ahí tienen pues ya la información. Sí, entonces pensé que también tocaba hacer algo similar acá. No, porque si miras la estructura del curso, no hay un espacio para que ustedes entreguen un informe de laboratorio. No hay un espacio para compartir con sus compañeros el desarrollo que ustedes hayan hecho. Tal vez ahí hay un foro entre ustedes que podrían, no, mira, yo tengo esta dirección, entren allá y miren lo que estoy haciendo. Pero eso ya es de lo que yo llamo cacharrear, ¿no? Yo soy muy cacharrero, entonces aquí sí, bueno, lástima que hoy tengo un protector de pantalla ahí, pero atrás tengo un montón de pendejadas que es de lo que yo cacharreo con niños y cosas de estas para proceso de conocimiento de los robots, no de lo que nos han metido hoy en día en todos los colegios, que todos hacen robótica, pero no han entendido la importancia de la automatización como tal, porque no es solo el tema electrónico, eso tiene muchas otras complejidades. Entonces, la idea es que ustedes puedan cacharrear, puedan trabajar en desarrollar por lo menos lo que ustedes están haciendo en telemetría les serviría y les viene como anillo al dedo, porque si aparecen algunas preguntas del código de Arduino, ahí van a tener claridad
para responder dichas preguntas, ¿no? Esperemos que estén, que les aparezcan, porque hay un montón de preguntas y no todas salen. Pero esa es la idea es que ustedes pudiesen cacharrear. Ya para la siguiente versión de este curso sí va a tener componente práctico, o sea, va a tener un espacio de componente práctico, un espacio donde van a tener que subir un informe. Pero, pues ya creo yo que esta es la última oferta de este curso. Bueno, creo que no nos han dicho para el 1604. Pero si es la última oferta, ya no tuvimos en este curso la posibilidad de que hicieran entrega de un documento. Yo les planteaba desde el principio que creara una bitácora, ¿para qué? Para que lo que ustedes fueran leyendo, fueran anotando y tener como esa recordación para el examen final. Esto tiene un examen final de 125 puntos. Es la siguiente actividad y que no dura sino 2 días. Ese examen sí no tiene proctoring. La única actividad con proctoring es el cuestionario de este examen. ¿Más preguntas? No, Michael, solamente era eso. Michael también está en el curso de proyecto de grado. No, proyecto de grado ya lo vi en el semestre pasado. No es que me suena Michael de alguna parte. Ya lo vi. Ah, bueno. Seguramente, pues, pero no de este, De este curso, no, seguramente en sistema de comunicaciones. Tal vez sistema de comunicaciones. Ya sin falta, tal vez. No, ahorita no estoy viendo No, sistema de comunicaciones. A veces lo he visto hace De hecho, el varios. ingeniero Raúl compartió lo que se va a ofertar para el siguiente semestre, para el 1604, y creo que ahí todavía está ingeniería de servicios telemáticos. Ay, pues, yo sé que me toca iniciar proceso de alistamiento. Vamos a ver qué nos dice. Porque yo sé que para el 1603, o sea, para el 803, para el que arranca el 9 de junio, sí está este curso de 8 semanas. Que yo lo veo un poquito complejo de 8 semanas, pero bueno, estamos tratando de organizarlo muy bien. Y para el 1604 el que vi fue el de gestión de la información. Es otro curso que yo dirijo. Pero no me han cargado todavía el cascarón. Vamos a ver. Bueno, más preguntas, Miller, Darwin. No, profe, de mi parte, claro. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias a ustedes. Una vez me salga la grabación, la estaré publicando allí en el. Dime, Michael. No, profe, ya. Ah, listo, bueno. Entonces, una feliz tarde para todos ustedes y que a disfrutar el fin de semana con estos quizzes, ¿no? Es importante. Gracias, profe.